sea, no te agua que somos a la venta. Pues Chingaste, Gino. No chingaste. Cúbico. Puta madre, güey. güey. Ni lo toqué, güey. Tanto espejo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo luzco? Luzco bien. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito semanal, ¿Qué somos MX? Y me encuentro aquí con los ¿Qué somos? Muy bellos el día de hoy, la verdad. Lo que queda de ellos. Bueno, ya este fue todo el podcast. Nos vemos la siguiente semana. Cierro hilo. Mi nombre es José Luis Fernández. Me encuentro con Dijo su nombre. 4 caballeros. De derecha a izquierda, cada uno se va a presentar. Y va a decir algún consejo. Cualquier cosa. De lo que sea, de lo que sea. Empezamos por aquí. Sí, pues dijo de derecha a izquierda. Muy buenas, yo soy Gino. Ya me conocen. Y Edwin Castro. Mi CUR es CACE 971108 JCRZ. Y el consejo que yo le puedo dar, que la que no es puta, no disfruta. Mi nombre es José Carlos Sanz Ramírez y el consejo que yo les puedo dar, que ante la duda la más tetuda. Hola, yo soy Vico. Yo me presento aquí en el que somos. Y el consejo que les quiero dar es que no se tomen nada personal. Saludos, Peter. Pendejo. ¿Qué onda? Yo soy Peter. Saludos a toda la audiencia. El consejo que yo le puedo dar es a la gente que cuando te pregunten qué somos, puedes decir cabrones o huevones. Tú decides. ¿Somos leones o huevones? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos amigos o novios? Bueno, Cállate, perra, cállate. el tema del día de hoy va a ser generaciones de Pokémon. No, no es cierto, va a ser generaciones. Pues el cambio generacional que ha habido en los últimos años y cómo se ha notado, pues de manera más diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves a un niño y sientes que no estás viendo un niño estúpido, o sea, ves un niño estúpido educado con un iPad, pues. Porque ¿Sientes que lo estás viendo o no sientes que lo estás viendo? ¿Sientes que es estúpido o sientes que no es estúpido? o sea, antes era estúpido, pero ahora es estúpido con un iPad, pues, con un dispositivo que puede saciar la estupidez, o sea, su necesidad de estar preguntando por qué, qué es, o sea, en la palma de su mano. Y eso es cosa que muchos de nosotros no tuvimos. O sea, bueno, creo que todos, ¿no? No tuvimos, ¿no te criaron con iPad? No. Tenía una compu, pero pues era como que aclarar mis dudas de que, ¿qué es el sexo? Y ya me salían unas páginas En la primaria. rubias 19 y petardas. Ahí vamos a poner un link. Mención no patrocinada. Mención no pagada. Y ese es el El hincapié, el inicio. sí, saber cómo, por ejemplo, si ustedes necesitaban saber algo, lo preguntaban, lo investigaban, hacían qué pedo o simplemente no preguntaban. Porque conozco generaciones menores que preguntan muchas estupideces. Yo creo que ahí no anda muy risueño. Sí, yo también quiero de eso que fumó el Gino, güey. Es que quiero hacer un hincapié para las personas que nada más nos escuchan y no nos están viendo. Que cuando dice algo nos vea a nosotros. Tienen que ver al Peter. El Peter ya estaba acostado en su casa. Y ahí va por el cuarto sueño. Peter, es lunes, tenemos que grabar podcast. Vale, verga. Y él en chanclas, en short y en playera de pijama, lo verga. Lo veo y quiero Bueno, gritar. yo
antes de responder a lo que comenta el Yolos, quiero aclarar que ahora venimos en short, 4 miembros del equipo, porque hoy fuimos a entrenar con el Gino. Entonces, nomás el Vico no asistió hoy. Es que el Vico nunca va. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no fuiste, güey? El ¿Por qué director no se tiene fuiste? que ser notario. Mira. Es tema para otro podcast. Yo, Somos fieras. sí, mira, chécate eso, porque cuando yo tenía una duda, nada más podía. Fíjate, fue el consejo que dije, güey, te la duda la más tetuda. Cuando yo tenía una duda, güey, Fue la única duda que se pare, güey. lo tenía que buscar en un diccionario y de preferencia uno que se llama Eso. Esa era la fuente más Se confiable, sentía güey. raro buscar, tener un diccionario que no fuera la raíz de la Estabas viendo algo. Verga, no lo entiendo, neta, eso es lo que... Dijo la 13. Y tenías que ir a buscarlo en algún lugar, entonces en la casa siempre había un diccionario como este vuelo. Aquí hay. Aquí Hay un diccionario. un azul con rojo, ¿no? El mío era azul con rojo. El mío es azul con dorado. El golden. Siempre Hay video, güey. una descripción. Y, por ejemplo, y antes Es que tú de eso todavía, pues era buscar en los libros de texto, ¿no? Los libros gratuitos de la SEP. El Atlas. Era tu fuente de conocimiento. Y luego las tareas muchas veces era investigar en el periódico o investigar en una revista. O ir a preguntarle a la gente, güey. O ir neta, a veces ir a para preguntar a la español, gente. por ejemplo, tareas de que hacen entrevista a 20 personas. Ahí está, güey, a qué se dedican. Y es cuando vas haciendo tus Por toda la fuentes, güey. cuadra. Neta, güey, fue una pensaba 20 fue una posibilidades. chulada cuando ya empezó, ya A ver, se hicieron portátiles las computadoras, güey. Yo hasta la fecha, por ejemplo, sigo buscando en Google, lo uso más como diccionario, güey. Por ejemplo, si tú pones la palabra define antes de cualquier concepto, te aparece. te aparece una lista de unas 5 o 6 definiciones, pues. Entonces, En adjetivo. ajá, y te da todos los ejemplos. Oh, sí, cierto, sí, sí. Entonces, yo sí viví ese cambio de pasar del papel a lo electrónico, güey. No sé, aquí alguien más joven. Yo recuerdo igual que en ese cambio, cuando apenas estabas aprendiendo a usar la computadora, no sé si recuerden el programa de Encarta. Sí, Que ahí es donde el Google. era como el Google que Una Wikipedia. era como una Wikipedia, exacto. Eran dos Encartas, uno azul Y y uno uno verde. verdecito, El sí. verde era como más básico para más morritos. Ay, el azul era no lo... No, el azul era el pro, güey. El azul era el pro. Creo, no Pero sé ese cómo. ocupaba internet. Sí, No. Porque el verde no ocupaba el verde No, no. el azul tampoco. Saludos para el Pero sí, solo para el verde. Pero para el verde. Pero el azul ocupaba internet para ciertas cosas. Porque Sí. antes de que hubiera Google Maps y Google Earth, Encarta tenía un sistema donde podías ver el mundo así. Todo pixeleado. Todo pixeleado, pero eran los inicios. Y me acuerdo que tenía videos, si tú ponías, no sé, animales, o digamos, África, te parecían videos de África, pero eran de National Geographic. O videos de animales de National Es que Geographic. todo tenía una fuente, güey. Sí, estaban bien chilos esos en Encarta Pro. Como dicen en los noticieros. Crestomante, algo así. Yo, de morrillo, me acuerdo que en la casa había unas enciclopedias de mi grosor de mi brazo, creo que un poco más. Y ahí. A ver. Pero ¿de qué Y parte? Creo que de esta, güey, Sacada de contexto. contexto. Y ahí aclaraba mis dudas, pues, de que ciertas palabras que no conocía o no sabía qué significado, lo tenía que buscar manualmente, güey. Y era. Creo que estaba más entretenido, güey. Esos 5 minutos buscando una palabra. Ah, ¿qué significa? No sé. Comunidad. Y ya buscaba. ¿Qué significa wherever tomorrow? ¿Qué, ¿Qué significa whatever tomorrow? Y ya. Pues sí, ahorita seguimos con eso. Ah, Estaba dormido, güey. no, estaba bien entrado y de repente. Estaba bien entrado y me cortó el rollo. Yo tenía un diccionario pero grueso como el Vico. Creo que el doble de mi brazo. Y ahí pues encontraba todas las palabras clave que en la primaria me dejaban. Y también utilizaba un tipo de diccionario enciclopedia. Así lo hacemos, güey. Cuadrado grande. Se me dejaban muchas enciclopedias. Sí. Y era eso, buscar y leer el significado
Parecidón a ese, mira. Enseña la cámara ahí. A ese. De hecho, el que yo tenía tenía imágenes. Imágenes que presentaban algún tipo de referencia. Ajá, de concepto. En aquellos entonces no existía. Es como una infografía, ¿va? Entonces, Y te lo divide por. sí, mira. Sí. Enséñalo a la cámara, yo luz. Para aquellos que nos están escuchando, el Gino, nos están viendo, bueno, escuchando, el Gino trajo una enciclopedia ya con imágenes para que... Ahí es importante vernos también en YouTube para que vean lo que no se puede ver cuando se escucha. Que vienen todos los países, güey. También las banderas. Entonces, Ahí viene la mitad y al fondo viene viene- la otra mitad. En la última. ¿Cuál es el país que te gustaría visitar algún día? Eslovaquia. Eslovaquia. ¿Tú, Carlos? ¿Tú? bueno, proseguimos ahí, le voy a Yo decir creo el que Yolus. Se quedaron entrados con el diccionario. Holanda. Hola. Sicilia. Ya no existe. Ya dije Eslovaquia. Simón, no sé, Canadá. Por ahí empezó, güey. ¿Algo más que quieras agregar, Yolus? ¿Tú qué show? Por ejemplo, yo muchas veces, como vivía en un pueblo, o bueno, igual aquí en Culiacán, no creo que desde entonces estuviera mucho más desarrollado. Pero me acuerdo que sí iba a diferentes casas ahí con vecinos o de todo, porque pues es pueblo, ¿no? Y todos se conocen. Sí. Y ir a preguntarle, oiga, doña de esta, ¿qué hacía usted con tal? Igual preguntando cosas de generaciones. Te están pelando, machín. Te estoy escuchando, bro. Space Jam. Space Jam va a tener una segunda. Para la gente que nos está escuchando, el Gino tiene una bebida aquí que cada vez que toma el podcast, así se pone muy risueño. Y el Peter acaba de tomar y no sé por qué lo veo un poco más mamado, como que le salieron más músculos. Es el agua de Box Bunny de Sí, Space Jam. justamente de eso Sí. estábamos hablando. Ya ven que Box Bunny creas un líquido que le hace pensar a los demás que está mamado. Esta agua es. Esta agua, próximamente agua. O sea, de agua que somos a la venta. Pues Chingaste, y No chingaste. Tubico. Está madre, güey. Así está. Ni lo toqué, güey. bueno, acaba de ocurrir un accidente en medio del podcast. No, sí, ya. Fue un gusto. Lamentamos la pérdida de un personaje icónico. Patrocínanos. Acaba de nacer y ya murió. Hay que cooperarle para uno ya. Bueno, gracias a la espontaneidad de mis compañeros y la mención de Space Jam, ustedes saben que ha habido controversia en lo que es la animación. Todos tuvimos nuestro primer crush con Lola Bunny. Sí, güey. Es cierto. Muy buen personaje. Muy buen personaje, a mí también los bonitos me gustaban, machín. ¿Y qué opinan de tan solo eso? Es solo un cambio en la animación, no creo que afecte tanto en la trama, pero las generaciones pues brincaron y... De hecho, muchas personas se quejaron de por qué le hicieron ese cambio físico a la personaje. Y era como que, güey, es una película que va dirigida a generaciones quizás de los 25 para arriba. Y ya a los niños como que les da igual si el personaje tiene curvas o si tiene algún rasgo. La neta, la gente ya grande es la que se queja y pues a los niños como que les da igual. O sea, si tú le presentas una película que les guste, ni se van a quejar, güey. Pero casi siempre las quejas vienen de los adultos. Es algo mencionado a lo que estábamos hablando anteriormente, por ejemplo, en lo del Día del Niño, llegó una pregunta que el bullying. Y nosotros concordamos con que en aquellos tiempos no era en sí bullying, sino un tipo de desmadre, pues hacia una persona, era molestarlo, no tenía un nombre concreto. Era echar carrilla, era eso. Antes era, eres bien carrilludo. Entonces es lo mismo que pasa ahorita con lo de, por ejemplo, en este caso Space Jam, que ya los productores de ahorita y cualquier otra película, como mencionando la integración forzosa del feminismo en la película de Avengers, por ejemplo, que hay maneras de hacer inclusión y todo ese tipo de cosas, y que ahorita cualquier cosa que tú vayas a ver en televisión o en las películas, ya tienen que llevar un poco de inclusión de alguna manera, ya sea en el racismo, en la homosexualidad, todo ese tipo de cosas, ¿entiendes?
Ya van pensando más como de que, ay, antes se hacía una película y pues obviamente era botana, ahorita tienes que ver que no le van a ver, ajá, que no le van a ver morbosos, ajá, ¿entiendes? También a eso vas con las generaciones, pues. Porque me da ansiedad. Ahorita que mencionaste lo de la homosexualidad, hoy estamos grabando el día 17 de mayo y hoy se celebra la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de las Organizaciones Mundial de la Salud. Aquí en que somos, respetamos todas las ideologías de amor que se puedan dar unos a otros. Los queremos mucho. Te mando uno. Te mando 1, 2. y 1000 besos a ti. No antojes. Nada que decir acerca. Yo creo que sí tienes algo que decir Tú acerca siempre acabas de de. decir este cabrón. Güey, estábamos Es hablando. una opinión que dar, güey. Siempre tienes algo que decir. Era, yo pienso que Yo pienso que ya ni siquiera nos debería de importar, güey. Al final de cuentas, el cine desde hace mucho dejó de ser un medio de entretenimiento y ya es un espacio más acaparado por el negocio, güey. Entonces ahora todas las películas están enfocadas en complacer al público en vez de contarte una historia. Entonces, ya me da igual, güey, ¿me entiendes? Ya películas así nuevas que salgan, yo sé que no soy el público para el que va dirigido esa obra, entonces, Sí, eres fuerte. o sea, es una mamada. El cine o ha sea. muerto y nosotros le hemos matado. Sí, güey, o sea, la neta. Por ejemplo, y sí, yo, por ejemplo, me gusta ver un chingo películas de acción, películas de comedia, y son películas donde los estereotipos están bien marcados. ¿Por qué? Porque es lo cómico, pues. Y hacían burla de eso. Y hacían burla de eso, pues. El gordo está gordo, el chino, o el cuatro chino es el ojos, sí, amarillo, güey. el negro es Entonces, el negro. Siempre muere de negro. siempre muere el negro. La otra vez estaba viendo una película con Y mi siempre novia, la rubia güey, tonta. la de, ¿cómo se llama? Así en la tierra como en el infierno. Güey, todo le pasó al negro, güey. Se le quebró el pie, fue el primero que se murió. Y me dice mi novia, ¿por qué todo le pasa al negro? Le digo, si son las películas, pues. Es parte Y de eso se trata, güey. Pero ya, o sea, ese tipo de nuevas aportaciones del cine ya van dirigidas a otro público. Otro público que ni siquiera va a tener presente Space Jam en 5 años, güey. Y yo te puedo apostar que en 10 años nosotros vamos a seguir teniendo presente Space Jam. Porque antes era una historia y ahora nada más es un comercio. Es que ahorita que tocas ese tema, Nada que decir. lo que a mí se me hace gacho es que están sacando, por ejemplo, películas de cosas que son de nuestros tiempos, digamos, de otras generaciones, que la están sacando estas generaciones. No hice esto. Y prácticamente no triunfan. No sé, se me viene a la mente la película de Sony. Sony es de La de nuestros los tiempos. cazafantasmas. La de los Que cazafantasmas. hicieron, como dice el Peter, forzosamente, incluyendo a Ah, 4 yo chicas. no vi ninguno de los dos, pero. Yo sí vi O por ejemplo la de Ralph el Demoledor. Eran videojuegos desde nuestros tiempos, pues, y las hacen Ahí está. las hacen dirigidos a otro tipo de público y no causan el mismo impacto, pues. Es más o menos lo que Ah, sí, comentó por Carl. ejemplo, la de Ralph 2 es de las redes sociales. Ajá, de que se meten al internet, por ejemplo. Salud. Saludos a internet. De hecho, vino ayer Ralph el Demoledor. Ayer vi. Ayer vino Ralph el Demoledor. Y es como, ya que mencionamos películas, también las canciones, ya cualquiera la puede tomar sin importar el género. Todo el mundo se ofende por todo. Ajá, por ejemplo, Tusa según iba dedicada a las mujeres y lo tomaron los hombres. Y es una canción que los vatos cantan, güey. Y ahora La bichota. no puedes decir, tienes que pensar lo que vas a decir porque vas a ofender a 3 personas y ya por eso te pueden cancelar o pueden funar a alguien. Es por eso que hoy, antes, para eso se crearon las redes sociales o el internet para expresar un poco más lo que no se miraba en la televisión. Y actualmente se está convirtiendo en televisión el internet otra vez. Wow. Eso sí es cierto. Y es que, si te das cuenta, y lo hemos comentado en otros podcasts,
nosotros nos tocó ese tiempo que salías de la escuela, llegabas corriendo a casa, aventabas la mochila, comías, a veces ni comías cuando ya prendías la tele porque había algo emocionante que querías ver. Salías desesperado a la escuela porque querías llegar a casa a ver la tele, ver Dragon Ball Z, ver cualquier cosa. Se vale. Es que te dijiste, güey, lo de Majin Buu y después radio, güey. Entonces, ¿quién conoce ahorita, hoy en día, un niño que diga, ay, quiero ir a ver la tele? Niño. Yo no tengo niños. Es que ya nadie mira tele, güey, ya... Y es que aquí nadie convive con niños, güey. Pues él tiene un hijo, ¿no? Ah, el Peter tiene un hijo. Dos. Y eso, y yo me acuerdo que en mis tiempos era emocionante el tener cable porque había más caricaturas, había más programas y te llamaba más la atención, pues. La programación de Nickelodeon era otro pedo. La programación de Cartoon Network que hacían muchos chistes con doble sentido, muchos chistes. Sí, era como Pollo un... robot. Era De hecho. Ed y Eddie. ¿Y el pollo? Hablando de Space Jam, retomemos el tema de este tipo de generaciones. Ahorita es como de que hay que incluir que gente homosexual, Bugs Bunny. Es claro ejemplo de romper estereotipos desde entonces, desde que se creó. Se vestía de mujer, se cotorreaba cualquiera, todo. A todos los traía juidos porque pues era parte de eso, pues era como de que la burla de cada uno, incluso el Pato Lucas también se lo trataba de jugar de vez en cuando él a su manera, pues. Déjame decirte que mi actuación favorita del Pato Lucas interpretó un acto que solamente puede hacer una vez en la vida. Y sale vestido de diablo, güey. Y después de ponerse un chingo de solvente, se trae un fósforo. ¿Qué pedo, güey, con eso, güey? Y era lo más perro, güey. Se muere y sale un fantasma. Que era buen truco, le hice una más, así que nada se puede hacer una vez. Y pues te digo, todo eso ya se ha ido retirando, de hecho, para el público. Salió una versión de Dragon Ball Z remasterizada. Creo que Dragon Ball... Super. No, era Dragon Ball Z Kai, una... Y ya no se ven o sea, se ve el putazo y se ve sombreado, sí, pues, pero ya quitaron la Quitaron sangre la y ese sangre. tipo de efectos. Quitaron la sangre, ¿no? Quitaron la sangre. Ahorita que dijiste eso del acto que te gustó de Pato Donald, ¿sabes cuál es mi favorito de El escopetazo. Bugs Bunny? Uno donde están como en un templete y que agarra al Melf, el cazador, y que le corta el cabello, que le da masaje. Sí, güey, el de la ópera, el capítulo de la ópera. Está bien, perro. Está bien, perro. Mira, yo me acuerdo cuando escuché por primera vez esta mamada de las generaciones, se me hizo la cosa más estúpida que había escuchado en mi vida. Pero güey. ¿cuántas hay, güey? Hay millennials. Sí, güey, generación eso Z, fue lo que ¿qué es escuché, eso? güey, y me lo comentó el Cristian, Yo soy güey. Leo. Que ya nos está escuchando desde el otro lado. Me acuerdo que, no me acuerdo si lo vi de una tarea, una más así, y me dijo, no, güey, que las generaciones después de la Segunda Guerra Mundial, los boomers, los X, los Y, Los centennials, los y yo le dije, ¿qué es esa mamada? Y me dijo, no, pues son las generaciones. Y yo pensé que se refería solamente a cómo Estados Unidos clasificaba su población. Ok. Ya luego me doy cuenta que es una mamada a nivel mundial, güey. Se me hace una estupidez, güey, porque están comparando en generación a un nivel de la población mundial cuando cada país tiene su desarrollo muy diferente por el estilo de vida de una zona a otra. Pues, por ejemplo, si dijéramos que un millennial de Suiza es igual que uno de aquí de Santa Fe, pues obviamente no. Entonces, no creo que esa etiqueta de generaciones aplique precisamente a todos los países. Por eso se me hizo una mamada, güey. Algo rápido. ¿Cómo? Ahorita dijiste Suiza, güey. ¿Cómo? ¿Cómo quiero ir, güey? ¿Cómo me gustan, güey? Esos memes que salen en el Face de si vivieras en Suiza, no vieras perderías esto. Sí, esto, güey, güey. no, hombre, güey. ¿Te imaginas en un país primermundista pasarán las cosas que pasan aquí, güey? La gente ni es feliz, güey. Eso es lo que iba a decir, güey. Creo que nuestra generación es la que más está viviendo depresión o la que más triste se siente. Antes, si tú te mostrabas triste, te mandaban a la chingada. Y todavía. No, ahora creo que ya es un poco más controlado. Si ves a alguien triste, pues tratas de empatizar o de hablar. Pero antes no puedes mostrarte triste porque no te permitían entrar a la bola o al grupo social. Ahora, si estás triste, ya hasta se hizo una moda, güey, estar triste, estar depresivo.
usar lentes, peinarse de lado, playera de rayas, o sea, se me hace una mamada. No, nada, sin comentarios. Sin comentarios. Sí. Sin comentarios. No ir al cumpleaños de tu amigo. Güey, mira, ahorita que dijiste eso de la generación más triste, yo creo que es por el propósito, güey. Cada generación va teniendo un propósito un poquito más marcado que otro, güey. Por ejemplo, siempre se termina cayendo ese bote rojo, güey. Si tomamos la etiqueta completa de la generación que sale después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el propósito después de una guerra? Obviamente reconstruir, que se empiezan a hacer empresas, toda esa mamada. Entonces la siguiente generación pues ya la tiene más pelada y efectivo. Y esa generación tiene un propósito como amasar fortunas, mamada y media, pues. Entonces, ahorita prácticamente ¿qué queda? Si el siglo pasado fue la tecnología, la innovación, pues, se van reduciendo los propósitos, güey. Realmente no hay mucho que hacer, güey. O sea, estamos haciendo un podcast. Entonces, yo creo que eso es un factor muy importante en lo que dices tú, el desarrollo, pues, de cada generación por sus edades, güey. No, yo gané. No sé. Y ahorita que tomas eso de las generaciones, ponte a pensar, tú ponte a pensar, piensa, si tengo un problema y no sé lo que hacer, pienso, y ahora lo sé, vamos Pinky, piensa, referencia, ¿qué es? Es que continúa. Es que quería tocar un poco el tema que dice Carlos de que las generaciones han cambiado y ponte a pensar, por ejemplo, generaciones más atrás, refiriéndome, por ejemplo, a las de nuestros abuelos, que a nuestra edad, veintitantos, ya tenían una pick-up, un terreno, una camioneta, no estudiaron y tienen 3 hijos con cada mujer del rancho, güey, y a todas las mantienen. Y ahí están los viejones a nuestra edad. Y yo, güey, ahorita a mis 23 años, güey, tengo un bocho y una moto, güey. Yo tengo una bici, güey. Yo tengo una bike también. No tengo casa, güey. Por eso. Por ejemplo, tú creciste en Suiza. Es lo que estoy diciendo, pues. Hay Por ejemplo, de África que quisieran tener ese boche. se vende mucho. bocho. Que lo explica. Hay un TikTok que lo explica. De hecho, hay un corrido tumbado que lo explica. No, por el momento. ¿Ibas a decir No, algo? no, el Peter. Ya, Peter, güey. ¿De qué estábamos hablando? De las generaciones. Es cierto. El No, pero... propósito. Cada generación tiene un propósito. Ah, ok, el propósito. Es que me estaba comentando el Vico que quería que dijera sobre... que si va primero a la radio o el periódico. Y le digo que ya había hablado de eso en una referencia ante el huevo. Por una célula. Una bacteria o célula. Una célula. Entonces va primero el periódico, después la radio, pero le digo al Vico que antes el periódico era muy limitado y me dice que pues a comparación de eso ahorita la comunicación es mucho más amplia y mucho más fácil a como eran en aquellos entonces del viejo oeste, en el cual eran por pueblos y cada tantos veces al mes sabían lo que estaba pasando en el mundo exterior. Creo que había más ignorancia y todo eso a comparación de ahorita que ya hay educación, es algo que no había antes y la educación va, no sé, yo siento que nos vamos al borde de la extinción y no hay una manera de regresar atrás. Así a como vamos. ¿Qué tiene que ver con Space Jam? Con las generaciones es que poco a poco nos vamos acabando en lo nuestro, pensando en cómo nosotros podemos mejorar nuestras vidas, pero en realidad no pensamos a futuro. Yo no sé qué le voy a dejar en el futuro a mis hijos, pues la generación de mis hijos. Si es que llegas a tener hijos. Exacto, todo ese tipo de cosas, pues no sé qué va a pasar adelante. Antes se tenía podcast. Un podcast más de hacerlo a tu hijo, güey. Bueno, pues aquí está. Saludos a mi cuate. Saludos. Sí. Ay, se me olvidó. Mío no, ¿verdad? Ah, sí. Y que hoy en día, güey, hay muchas fake news para los de la feca, noticias falsas, que hoy en día la gente se cree lo que sea, güey. Un ejemplo son los grupos de WhatsApp de las tías o de la familia. Ay, miré en WhatsApp de cómo curar el COVID. Juntas vinagre con cloro y así se te quita. Y hoy en día cualquiera puedes provocar hasta daño, güey, por noticias que indagan en internet. Y eso es muy ¿Y peligroso. te has dado caso?
Yo una vez estaba en un grupo de compra y venta y ponía una mamá así de Insultando consejos, señores. güey. Le puse Peleando que señores. para quitarle el mal olor a un microondas, metieras una esponja, cosas para lavar la loza, pero envuelta en aluminio. Ah, Como a la semana me salen 2, 3 comentarios de personas que me estaban mentando la madre, güey, que porque se les había quemado el horno. No sé si lo hicieron. O si solamente me estaban troleando, güey, pero me hubiera dado risa, güey, que lo hubieran hecho. Todavía no se ponía a poner fotos en los comentarios de... No, güey. Todavía Es- no había reacciones, nada más había me gusta. Qué bonita jirafa. Ahorita que comentó el Peter de lo que era literatura en imprenta antes, llama mucho la atención de que antes de que realmente saliera la imprenta, los libros se escribían a mano. Y pues tardabas un buen tiempo escribiéndolo a mano y la escritura de antes era muy diferente, era cursiva, era corrida, con tinta. y pluma de pájaro. Ajá. Y antes se leía más. Si te das cuenta, antes que era... Pues no tenía notas. Ya no voy a hablar. Ahora que tenemos todos los recursos, la gente ya no lee. Ya no se toma el tiempo de leer un libro. Ya casi no se lee. Cuando antes era más complicado. ¿A quién se le antojó? Y a ti se te antojó, ¿verdad? Al espectador. Se te antojó mi cachetada. Oh, pues se te antojó la... La paleta del Gino. Y. Ya no voy a hablar. Bueno, sí, lo que dicen mis compinches es que el lenguaje ha evolucionado a pasos agigantados, creo yo. Nos podemos comunicar con personas del otro lado del mundo usando un traductor. Pero al igual eso se pierde. O sea, por ejemplo, tú en algunas fotos o baúles ves cartas de antes y decían 3 palabras y ya era lo más romántico del mundo. Pues ahora pones jaja, sí. No mames, qué cortante. Manda Ubi. Manda, güey. GPI. ¿Cómo se llamaba eso? Carta. No, que se mandan como 3 o 4 palabras. Telegrama. Telegrama. Hay una historia muy chistosa en mi rancho de que pasó de verdad. De que un señor rentó las tierras. Pues se dice que se pueden rentar las tierras cuando no la quiere sembrar. Y el señor tenía un hijo, no sé dónde, no me acuerdo bien de la historia. Pero el caso es que el hijo le mandó ¿No era Pedro Páramo? no, le mandó un telegrama a su papá diciéndole mandar dinero, tierras. Y el papá le contestó el telegrama, chingar mucho tu madre. Porque el telegrama solo te permitía como 4 o 5 palabras, pues. Te cobraban por palabra. Y por palabra esta te cobraban. Entonces así estuvo su historia. Bueno, entonces. Ok. Punto de vista. Oye, güey, no mames, güey. Muerde. La otra vez fui al zoológico, güey. Ahorita voy a borrar, güey. Me tocó caminar por el aviario. Vi un chango igual que Y este, güey. observarlas, sabes comer, güey. Así tenían el cagadero que tiene el Yolos, para güey. las personas que nomás nos escuchen, tiene un cagadero Yolos ahí comiendo. Ese pilas. Y esa es doble. Ya, güey, pues. Mi generación de Pokémon favorita fue la de Yoto. Así que. A mí me hubiera gustado nacer entre los 70s u 80s. Porque siento que esa época hubo música. A mí en lo personal me gustaba más la música y actualmente me gusta. Pero si hubieras nacido en esa época, hubieras disfrutado la música por allá. De los 80. Sí, o sea. Sí, o ¿Sabes en sea, qué generación me hubiera gustado nacer a mí? Me hubiera gustado nacer en la generación, por ejemplo, en la que están mis abuelos ahorita, de que, no sé, creo que nacieron en los 50, disfrutaron parte de los 60, parte de los 70, parte de los 80, vieron toda la evolución tecnológica, vieron toda la evolución jubilaron, automotriz, se jubilaron, y ahorita ya en los 2000, que el mundo se está yendo a la mierda, pues ya nada más les queda más que observar y ver qué pasa con el mundo. O sea, me hace una generación de que le tocó gran parte chila de la evolución de la música, del cine, de la televisión, de las tecnologías. Y ya ahorita en los 2000, que el mundo se está yendo a la mierda, pues ya casi prácticamente estás retirado y estás esperando el día en el que... No, te mueres. Por 2. Lo que dijo por 2. Pero dilo con tus palabras. Decía la profe. sin leer. Sí, por ejemplo, en ese. Tienes una mona bichi en el choro, güey. 2, ahí hay otra.
3. Tres. Y no antojes, culero. No antojen. ¿Quién es la generación de cristal? ¿Los mayores que se quejan de todo Según yo son los jóvenes. o los Ajá. jóvenes que se quejan de todo? Más bien serían como que entre niños y adolescentes. Esa etapa donde apenas van madurando que por ejemplo, si tú te quejas, no sé, de un grupo de banda, Va de la mano con estupidez Sí. social, güey. Sí, güey. pues la ignorancia social más bien. No, sería. estupidez social. Una cosa es ignorancia y otra cosa es como de Falta de que. educación. O falta No, de educación. incluso. Sí, bueno. Valores, respeto. ¿Cómo te explico? Así como Como un es, adulto, compa, como, ajá, como es, pues un compa, se ve mucho más el racismo en Estados Unidos, por ejemplo, de que un adulto que se podría decir tiene más conciencia de todo el cuadro que está pasando, llega a ser más racista que un joven que ahorita ya está en ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, güey, ¿Qué, güey? desde el punto de vista para ti, lo que dices tú de Estados Unidos, de que mataron a un negro a balazo a la policía. Güey, la policía está entrenada para actuar con libre uso de la fuerza, pues obviamente si ves a alguien sospechoso, estás capacitado para Pero eso portar y es usar racismo una... porque no hacen lo mismo con un blanco, güey, la neta. Güey, se la pasan balaceándose entre ellos, pero pues no se ve tanto en las noticias, güey. Pero si te vas a la prensa impresa, güey, en los periódicos y los ves. Es que es lo que digo. Una cosa es que maten a un blanco, o sea, un blanco, pero otra cosa ya es como que, un negro. Incluso pensar que está mal es racismo, porque Ajá. está mal que maten a un negro. O sea, es como que- Eso, al final de cuentas es una persona. Pero de hecho, en esa noticia que mencionaste, güey, yo no sabía lo que había pasado, güey, el contexto. Eso, Te la a ese pones en vato. Me chingó. Ese vato se había metido a robar en una casa y el vato iba con un arma. O sea, le dijo, dame tus cosas. Y ya cuando lo agarraron, se contaba o decían que el vato pagó con billetes falsos, dólares falsos. Y la policía, pues, quizás se malpasó de ahí. Y fue una noticia muy sonada, pero pues, como dicen aquí el panelón, Como dice el dicho. como dice el dicho, no importa tu raza, tipo de color, creencias, si estás obrando mal, se te pudre el tamal. Desde aquí estás chetumal, cabrón. Traficando, güey. Pues yo lo único que agradezco de mi generación es que tantas generaciones que pudieron haber tocado, tanto en el pasado como en el futuro y me tocó en la de Natanael Cano, güey. O sea, ¿qué es lo que agradecen o qué es lo que hubieran preferido no vivir? ¿Cómo? La Primera Guerra Mundial, yo creo. O sea, No, agradeces, de tu generación. pero sí, ¿qué no te hubiera gustado vivir? Pues la vida, toda mi vida. Toda mi vida. No, yo creo que en la etapa de mi niñez, que fue de los 2000 a 2010 más o menos, porque creo que fue la etapa donde sufrí más bullying, pero creo que gracias a eso me ha forjado y ahora soy... Pero eso no, o sea, No entiendes pero la pregunta, no yo te la entiendo. respondo. Lo que está diciendo el Yolus, güey, es de tu generación. Por ejemplo, nosotros somos generación que Z, Y, no sé. Bueno, somos del 96, 97. 89. 2001. De tu generación, o sea, diciendo, no sé si somos generación X, Z, ¿qué no te gustó o qué no te hubieras cambiado de esta parte de tu generación? Yo creo que lo que a mí lo que a mí me hubiera gustado no vivir en mi generación, que yo sé que en un futuro se va a recordar esto, lo del COVID, la neta, yo creo que de mi generación es algo que estamos viviendo y la neta no me gustó vivir, y en un futuro pues se va a hablar de generaciones anteriores les tocó vivir una pandemia que clausuró al mundo, la muerte de Jenny Rivera, güey, Y de y Valentín Elizalde, güey. Yo digo que esta generación hubiera estado más interesante si hubiera habido una guerra mundial. La neta. Una tercera guerra mundial. Sí. Estuvieron Estuvo a así. punto. Estuvieron a punto, O sea, es que siempre han estado a punto, pues. pero a lo mejor parte de lo que está pasando es parte de esa guerra y pues quién sabe. Sí, Pero es una la guerra, neta, pero no tan sonada. guerra. mira, yo lo veo así, güey. Somos la generación más aburrida, güey. Qué ya tan fue aburrida guerra, que no tenemos escuché. que estar en la casa, güey, no mames. haciendo un podcast, sí. Haciendo un podcast a las 10 de la noche en la casa del día.
Saludos al niño. Saludos al Lino, del futuro o del pasado. Y usted que nos está escuchando o viendo, pues ahí estás, escuchándonos y viéndonos, pues en vez de estar en la guerra. Sí, o sea, probablemente como dice Carlos, es verdad, o sea, nos aburrimos con cualquier cosa. O sea, en igual de ponernos a pensar, hacer algo, preferimos agarrar el teléfono y tirar concha porque estoy aburrido, pues, y no puedo hacer nada más. Y eso es a lo que iba al principio del podcast de cómo las generaciones nuevas así se educan, o sea, pregúntale a un niño que si leyó algo, si sembró un frijol. si leyó Paco el Chato, un o si cómo está la granja de Farmville y la verga. Y así. O sea, si ustedes tuvieran hijos, ¿qué hicieran? A pesar de las nuevas generaciones, porque por ejemplo a mí me tocó, por ejemplo, que a muchos compañeros no les dejaban tener teléfono, pues. ¿En dónde? ¿En la prepa? En la primaria, pues cuando empecé recién a Y es que salir. yo te voy a decir una cosa. Porque a mí. Bueno, al panelón. Una cosa al panelón y la gente que nos está escuchando. Las generaciones anteriores y las anteriores han sido más duras y cada vez se vuelven más flexibles. La generación, por ejemplo, de nuestros papás eran más duras que la que nosotros vamos a dejarle a nuestros hijos. Laboralmente. Y en todo sentido, porque antes incluso nuestros papás no veían tanto el miedo. A mí me enseñaron a manejar a los 10 años. Y en mi familia siempre se ha inculcado de que en cuanto el plebe alcance los pedales, hay que enseñarle a manejar porque en una urgencia, el plebe se te puede llevar al seguro o al ISSSTE o a la Cruz Roja, por ejemplo. Pero Es- porque no alcanza los pedales. Pero en la moto sí, güey. Parece el Uber. Yo hay ¿Ves? aplicaciones. ¿Ves? Es lo que dice alguien en una Ya no voy a hablar. aplicación nueva, güey. Ándale. Pásate al Uber. No, o sea, es que nos tenemos que adaptar a los problemas nuevos, soluciones nuevas. O sea, como dice Linos, si un niño no sabe manejar, Ir un vergal, güey. Uno cargando a otro, y la verdad. yo no voy a hablar. Y pues sí tenemos más facilidades o comodidades de las tecnologías que ya mediante el teléfono puedes pedir comida sin la necesidad de salir de tu casa o de llamar o pedir servicios sexuales. Voy a omitir ese tema. Ah. Por dos. Por dos. Pero la pregunta ya respondió. ¿Qué hicieron ustedes? Yo te respondí. Güey, que todavía ni termina de contestar qué parte de la generación no le hubiera gustado, güey. Pues yo creo que igual, güey, el COVID. Pero no Es quiere cierto. hablar, viene dormido. No, pues no, a mí me brincaron. Güey, No, él es su niñez, güey. Sí. Máchate, luego Gino, luego yo y sí, este güey. Ya no vi loco. a ver, ¿cuál de los dos temas es entonces? Ya me hundí, pinche. Ven, Mira, güey, su perra madre. ¿Qué esperas, Space Jam? Música 2. Nosotros somos los extraterrestres. ¿Qué? La neta, no Terminar la universidad. vetaría nada. O sea, Mínimo, que sí, nos tocó en el pasado, güey. ¿Cuántos años? Me hubiera gustado tener 20 años en los 80 con el olor a cocaína. Es vivir en Colombia. En Las Vegas. 10 años son muchos o pocos. Yo sí, así como un poco parecido a lo que dijo el Gino, como que haber vivido todo lo pasado a los 70 es ahí tranquilón, de ahí en adelante. Ahorita es como de que no cambiaría nada de lo que ha pasado porque en realidad me ha tocado ver mucho tipo de tragedias a través de los años y es como de que uno lo va aceptando normal y va haciendo conciencia de que, repito, nos vamos a chingar el mundo y vamos a valer verga a todos, de alguna manera. De que, como dice Carlos, cuando hubo una guerra mundial, se renueva todo otra vez porque comienzan nuevas tecnologías, porque se descubren ciertas cosas. Entonces, si se llegara a haber una guerra en estos tiempos, ya es como de que quedaremos más devastados de los que quedamos en la guerra mundial, en la segunda, porque ya hay, pues, ¿cuántos? 50, 60 años de adelanto científico a comparación de aquellos tiempos. Entonces, creo que de algún modo, para aquellas personas que tal vez se puedan llegar a ofender, que quizá el tener una pandemia en estos tiempos pudo haber sido algo no menos trágico que una guerra. Entonces, yo estoy a favor de que todo ese tipo de cosas lleguen a suceder y que si va a pasar algo, va a pasar, al igual que si hay un tsunami en algún lado, que si hay... va a pasar lo que tenga que pasar y si llega a pasar algo aquí, uno tiene que estar consciente y aceptar porque es parte de... Porque vivimos aquí. Pasado. Ajá, lo pasado, pasado y lo futuro, futuro. A dar lo suyo, presente.
¿Y la otra pregunta? Pero es Tú no has que dicho nada de hace tu Simón. generación, rey. De mi generación. Yo ¿Cómo creo es? que. Cortés, hijo. ¿Cómo así, parcero? Yo creo que mi generación ha sido de la de más cambios, güey. Primera, O sea, segunda. y como dice ahorita, por ejemplo, el Gino, 10 años son muchos, ¿cómo dice? 10 10 años. años son pocos, son muchos. O sea, yo voy a entrar apenas a los 20 y eso estaba pensando el otro día. De tiempo. Cuando tenía 11 años, qué pedo. O sea, se me hace un chingo. Bueno, yo creo que mi generación ha sufrido, bueno, ha pasado por demasiados cambios. Crecer con, pues, la mayoría, creo yo, papás conservadores, que hasta la fecha, pues... Pero ver el cambio tan grande de la sociedad y cómo las generaciones de ustedes, tuyas, En general, panelón. empezaron a hacer el cambio en la sociedad, pues. Pero de todas maneras. O sea, bueno, el cambio de pensamiento, vaya. De todas maneras, sigue habiendo una parte. Como que las generaciones nuevas se van abriendo mucho más, pues. Yo creo que son más cerrados, viejo. No, sí, no. Pero ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, Mente abierta. tenemos... Ahorita no es lo mismo que antes, pues tenemos que pelear mucho más por lo que en realidad nos toca. Y es por eso lo que decía el Peter, que los recursos están acabando de una manera, pues yo creo que... Exageradamente. Sí, Ahorita no hay agua, güey. Ahorita no hay agua, es un puto calorón, güey. En mi casa sí hay. Hay 3 garrafones. Ah, agua en el mundo. Ah, es que es una presa. Sí, pero hay en el mar, ¿no? Hay en el Te mar. digo que ahorita yo digo que somos más cerrados porque el hecho de que estemos más en el centro de un teléfono que en un círculo social en el cual te puedas interactuar, todo ese tipo de cosas es lo que las generaciones que a mí me han estado tocando ver. ¿Sabes qué yo cambiaría esta generación? Que nunca hubieran existido los hipsters. ¿Por qué? Porque Es cierto. está todo tu mostacho todavía. Es cierto. No, Los hipsters tienen mucho que ver con las generaciones Con que la están pasando en generación este de momento. güey. Empezaron a ser frágiles. todo Ajá, el mundo se desde volvió frágil. entonces, todo el desde mundo- que Ay, catalogaron. ojos. Ahora es un hipster. Ajá, desde entonces ahí entró las primeras palabras como hipster y ahí empezaron las palabras más modernas en estos tiempos, pues. Sí, eso es verdad. Me mama, güey, que cada quien quiera tener el control de Simón. Yo soy más chingón. O sea, ¿por qué quejarnos de que si eres hipster, buchón, fresa, o lo que tú quieras, la creencia? ¿Por qué no podemos convivir? Ya no me estoy escuchando como bien hipster. O sea, no es por defender a los hipsters ni a nadie, ¿no? Pero creo que actualmente yo sí creo que las generaciones que vienen o las que están son de más de mente abierta, que ya las cosas se solucionan hablando y no dejando hacia la ligera. Porque antes, pues, venimos de generaciones donde las mujeres no podían votar y actualmente se vive ese machismo. Censurado. Funados. Bueno, pero ya. Ahorita. Es cierto, ya que el tanque roll. El tanque roll. Ah, bueno, pues que ya me ganó el Gino lo de que cambiar. Lo de que cambiar, qué pedo con eso. No esperé ver eso hoy. ¿Cómo cambia de foto? Como el cambio el brillo de la pantalla. A ver, está la ¿Qué es lo que cambiarías para las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que no quisieras que pasara? Para... que empiece el video. ¿Cómo? Vamos a hacer... Güey, ¿qué pedo con el Peter hoy, güey? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué prefieres, o sea, qué quisieras cambiar, perdón, de las generaciones que vienen? Por ejemplo, en esto la que hagamos esta generación, espero que no pase algo similar y quisiera cambiarlo. Quisiera que no pasara. ¿Y qué te gustaría cambiar? Espérate, güey, eso es el tanque Cada roll. quien va- Es tanque roll. Ese es el tanque roll. ¿Qué te gustaría cambiar? Empiezo de izquierda a derecha, izquierda a derecha. ¿Te gustaría cambiar para que no pase? A generaciones futuras. Ajá. O arreglar un problema de hoy, pues. No, es izquierda, derecha. Izquierda.
Empieza. Yo empiezo. Empieza, 1, 2, Dos, 3. tres. Miren, yo lo que cambiaría en estas generaciones sería, creo que las redes sociales. Se me hace que se descontroló un poco. Actualmente se viven noticias fakes. Yo no cambiaría nada. Yo no cambiaría nada. Ya que se vaya toda la chingada, güey. La Todo neta. pasa por algo. La tierra sigue girando, se va a acabar y pues si se cambia algo, pues se puede tener, mejor que siga el orden destructivo que lleva. Big Bang, el chingado. Por 3. Yo creo que cambiaría la sustentabilidad en muchos aspectos, no sé, de alguna manera. Sí, también concuerdo contigo, Carlos, que ya la chingada. Por 3. Sí, ya, ni queda. a dormir. Yo único que cambiaría, o me gustaría que se cambiara, que la gente no fuera tan frágil. Que fuéramos un poquito a como éramos antes, de que éramos más tolerantes a muchas situaciones. Castro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice al final? ¿Qué dijo? Castro. Que tiene el corazón frágil. Dijo. Bueno, yo lo que cambiaría sería el sistema en el que se educan a las personas, que no perdamos tanto tiempo en ciertas cosas y le pongamos más tiempo a pensar por nosotros mismos, y el sistema en el que vivimos de trabajar 1000 años para poder vivir todos los días y descansar menos de 24 horas. Bueno, sin nada más que decir, creo que ya concluimos este podcast. El objetivo de las generaciones siempre es quejarse de otras ¿Qué generaciones. aprendimos hoy? Ese es un buen punto. Bueno, es tema para otro podcast. Generación 2. Redes sociales. Space Jam es todo. Cuando salga Space Jam vamos a hacer. A mí me pueden encontrar en Instagram como 1000 veces Kevin, y ya saben, igual @que somos MX, ahí estamos para ustedes. Antes que nada, como tú, estén al pendiente de las redes sociales en esta semana, porque vamos a tener una actividad, los miembros del que somos, para que estén al pendiente. Va a ser ¿cómo dijiste? ¿Club de la pelea? Vamos a hacer un club de la pelea entre los miembros del que somos. Ustedes en Instagram, estén al pendiente, porque ustedes van a elegir a quién le gustaría que quién se enfrentara contra quién. Así que estén pendientes. Me van a matar. Pensé que ese evento deportivo iba a ser como ir a entrenar o algo así, güey. Chido que vieron así. Iba al parque 87 otra vez o algo así. Que no se imagines, güey. Ese sería buen día con el Gino. Sí, un día con el Gino que nos entrene. Ok. Vamos al box. O sea, allá a su cross. Nick Barcini. Comenta si te gustaría un día entrenando con el Gino. Próximo video, el que somos. En Instagram, Nick Barcini. Y un saludo para mi novia. Aquí estoy. A mí me pueden encontrar como Yolus L en Instagram y Twitter. Y quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos apoyan. Gracias, de verdad. Quizás no sean muchas, pero contamos con su apoyo. Y ahí les va una dinámica. Comenten o mándenos un mensaje privado, ya sea en Instagram, para poder asistir aquí a un podcast con el panelón que somos. Si te gustaría venir aquí Y hablar un tema. o proponer un tema, eres bienvenido o bienvenida. Hola, yo soy Mike Man, M-I-I-K-A. No, K-E-M-A-N. Y como dice el Vico, gracias a todas las personas que nos están apoyando y escuchando. Y ya hicimos el giveaway, como vieron. Por fin. Muchas gracias a todas las personas que participaban, la neta se la rifó. Mañana se Todos. entregan los productos. La ganadora ahí, a ver fotillo con la ganadora. Entonces, muchas gracias a todas las personas que participaron. Y esténse pendiente, como dicen, que un día va a ser entrenar con el Gino, y van a haber secciones diferentes ya en el canal de YouTube para aquellas personas que nos están escuchando en podcast, para que se pasen a nuestro canal y chequen ahí los nuevos videos que van a ser listas de reproducciones, como las del Día del Niño, más eventos de esa manera. Y como ya mencionó el Vico, pueden sentarse aquí con nosotros a hablar, debatir de un tema abiertamente, aquellas personas que gusten acompañarnos. Como pueden ver, somos un poquito menos. Y aquí es donde empieza a llenar el cubito, a ver qué rollo, aquellas personas, jálense. ¿Alguien más?
Falta el. ¿Alguien más? En Instagram me encuentran como Julio JCVM sin número. Así no. Ah, sí. Pero no es guión bajo. No, es que o es BBVA, JCVM o es Julio. No, es Julio J. BBVA Bancomer. Ya no se llama así, ¿va? BBVA Bancomer. BBVA, man. Las generaciones han afectado los logos y los nombres de las empresas. Ah, El alto, de hecho, antes no. y soy- Muchas gracias por escucharnos. Un saludo para Soy Licho y para Vapi Alm. Un saludo para María. ¿A quién, güey? ¿A quién, güey? Un saludo para María Ángel. Quiero mandar un saludo muy importante para mi Asti. Te mando 1,100 besos. Pero más que nada, yo creo que todo el panelón, queremos mandarle un saludo cordial a nuestra fan número 1, que la neta se la rifó participando en el giveaway, le echó muchas ganas. Te mandamos un saludo, Elizabeth Pink, Alias Betty. alias Betty. Te mandamos un saludo porque neta le echaste muchas ganas en el giveaway. Yo creo que sí te lo merecías, pero pues la fortuna no estuvo de tu lado. Podríamos mandarle una playera después. Próximamente una playera te podríamos dar. Que se la lleven Ajá, dale. Y pues un saludo al Villa y un saludo. Ya, voy a mandar un saludo. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Tulio, estamos al aire, Tulio.